Profe, hacer libre puta internet. Son unos documentos importantes para
Reuniones. Yo dije ya, yo dije, él no madruga, no me... Buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Póngale cuidado, muchachos. Resulta de contar, por favor, habiliten toda la camarita ahí. Hijo tonto, ¿cómo va a habilitar la cámara? ¿Qué es que dice la gordis? Y me hacen el favor y escriben ahí en el chat el nombre y el código. Me hacen el favor.
¿Y los otros qué? ¿La cámara qué? Pasó, ¿qué pasó? Y el nombre y el código ahí en el chat, rápido. Pero póngale cuidado, ayer estaban como algunos como muy nerviosos respecto de qué íbamos a hacer hoy, si el parcial o qué. Yo le había escrito el parcial, pero realmente vamos a trabajar eso. Vamos a desarrollar lo que nos quedan de exposiciones, ¿sí? Y pues la idea es hoy seguir adelantando, pero es que de hoy en 8 vamos a tener una capacitación, eso dura más o menos 1 hora, con un personal de la biblioteca ya de la universidad para manejo de datos digitales, ¿sí? Bibliotecas digitales y un poco de cosas, manejo de datos virtuales, precisamente para poder seguir investigando sin ningún problema. Y sobre eso, ya después de esa reunión, yo les voy a dejar para que pues, cada quien verá dónde busca, ya habiendo aprendido ese tema, sobre algunas cosas específicas de materiales. Y con eso vamos a sacar lo de las notas del segundo corte. Pues esperamos a ver si, como hay lo de flexibilidad académica, para poder que todos terminen de realizar sus exposiciones. Profe, entonces lo que quiere decir es que ahorita vamos a hacer la capacitación con el personal No, de la biblioteca, de hoy en 8. Hoy van a hacer... donde nos explican cómo encontrar exposiciones. libros digitales. Sí, esa es la capacitación. Lo que pasa es que ustedes ahí en su campus, el de la universidad, ustedes tienen acceso a un poco de bibliotecas virtuales, pero de pronto no saben realmente cómo es ese manejo y eso va a ser la capacitación específicamente. Precisamente porque ya ahorita, pues eso no solamente les va a servir para esta asignatura, sino en general. Entonces ya yo cuadré con una funcionaria ya de la biblioteca para que les dé esa capacitación. Entonces ya quedamos que la iba a dar la otra semana. Entonces, pues obviamente será en el horario de clase. Eso dura más o menos 1 hora. Y pues en la siguiente seguimos hablando sobre los temas de nosotros, de exposiciones y demás. Ya teniendo eso, que ya sepan cómo es que se hace eso, ahí ya de una vez les dejo un trabajo para que me lo entreguen a los siguientes 8 días. Y con eso entonces sacamos lo de la nota del segundo corte. Entonces, por favor, los que estaban exponiendo o que les faltaba por exponer, sigan ahí. Los de Alacero terminaron, me parece que no. No, ingeniero, buenos días. Nos falta lo del aluminio. Entonces, el compañero que preparó el aluminio, por favor, le agradezco que empiece con eso para terminar. ¿Pueden compartir pantalla o las pongo Sí. así, profesor? No, compártala. Javier, ¿la puede compartir? Voy a intentar porque qué tal me pase como la vez pasada entonces esperen y lo... No sé si el profesor nos hace el favor mejor.
Maestro, a ver, la vez pasada, a ver, ¿hasta dónde llegaron? Uy, no, pero la vez pasada todavía no están en la parte del aluminio, todavía faltaba. Que No, terminamos profesor, la vez pasada explicando, quedamos en lo de los traslapos. sí, lo de los traslapos, y ahí precisamente les había hecho la lámina esa. Después venía lo que tenía que ver con este cuadrito de aceros. ¿O qué es eso? Sí, claro. Con los diámetros y los pesos, sí, señor. Ujú. Bueno, alguien que explique para qué sirve eso, con qué se come. Ya, Compañeros, ya. vamos a exponer porque quedamos mal. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto y claro. Hágale. Bueno, ahí como vemos, estamos mostrando tres tablas. En la tabla superior está la numeración de las barras o varillas de acero sobre 8 pulgadas. Entonces, ya el número sale digamos, por ejemplo, la primera es 3 octavos, entonces barra número 3. Y así todas se van nombrando sobre 8 pulgadas. Sí. Muestra el peso. Aquí lo más importante, los requisitos de los resaltantes. La que más utiliza en construcción es la número 4 y la número 3, cuando son casas de 1 o 2 pisos. Entonces, en la número 4 encontramos resaltantes con altura de 51 milímetros y espaciado entre esos resaltantes de 8 milímetros, casi 9. Como en la imagen anterior ya habían visto cómo son los resaltantes y cómo van ubicados. Por si algo, pero o quién está compartiendo. ¿Me puede pasar a la diapositiva anterior? Una preguntita para todos. Todos saben, es que resulta y acontece que eso de que venga número o que venga pulgadas son las dos formas de que se presentan tanto en planos como en general en cualquier proyecto la cuestión de solicitar el refuerzo. Entonces, o viene en número o viene en pulgadas. El número en general sale precisamente con todo eso, realmente significa que está dividido entre 8, ¿sí? Entonces, ustedes lo que hacen es para sacar cuál es el número, si es que lo tienen en pulgadas, pues lo multiplican por 8. Entonces, por ejemplo, 3 octavos multiplicado por 8, pues les va a dar 3. 8 multiplicado por un medio les va a dar 4 y así sucesivamente. Es decir, que la de 1 pulgada va a ser precisamente la número 8 porque va a ser directamente 8 el sobre 8. numerito multiplicado por el 8. Aquí pues a veces sí resulta el refuerzo de la que tiene que ver con ¿con qué? Con un cuarto. Sí, la de un cuarto también es bastante utilizada. ¿Verdad? No me acostumbran. De pronto ahí en esa tablita les faltó. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué nosotros necesitamos saber lo que es el peso? ¿Para qué es el diámetro, el área transversal? Toda esa vaina. Resulta y acontece que nosotros, en general, en cualquier presupuesto de obra, donde tiene algo que ver con... Tiene algo que ver con... Y dale al otro borrero. Tú lo haces todo el tiempo. Rara vez. Por favor, el del micrófono ahí, si no está en la clase, apáguelo.
Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque resulta que acontece que nosotros en todos los presupuestos y nuestros proyectos de obra, el refuerzo tiene su propia unidad de medida y pago, que es el kilogramo. Entonces, nosotros tenemos que saber cuántos kilogramos de cada varilla, ¿sí? De cada refuerzo que tengamos en cualquier estructura, cuánto suma eso en total. Obviamente, el valor de la de 3/8 no va a ser el mismo de media, pues empezando por su diámetro. Así sucesivamente 5/8, 3/4, 7/8, lo que sea. Entonces, hay que saber cuál es el peso por cada diámetro de varilla, ¿sí? Porque eso depende también los costos. Adicional de eso, resulta que acontece que nosotros en una ferretería o en algún proveedor de materiales de construcción, nosotros nunca solicitamos denos tantos kilos de varilla de media o denos tantos kilos de 3/8. No, allá se compra es por varilla. Y las varillas vienen normalmente de 6 metros, aunque también en algunas zonas se consigue de 12 metros, ¿sí? Entonces ahí es donde venía la cuestión para poder generar traslapos, pues eso hace parte de cosas que ustedes aprenderán a desarrollar con criterio cuando de pronto les conviene una u otra. O incluso si al momento de desarrollar lo que son los refuerzos, si sale más barato, comprarlo ya figurado, es decir, la palabra figurado lo que significa es darle la forma, ya sea a los estribos, ya sea a los flejes, es decir, a cómo se conforma ese refuerzo dentro de la estructura. Entonces, en general, ustedes siempre van a tener que desarrollar un cuadrito específico con estos datos. Ahorita que termine la exposición, yo les voy a mostrar específicamente cómo se presenta un cuadro de aceros cuando se tienen los planos y cómo es que se debe evidenciar para determinar cuánto acero es el que uno va a cobrar y también cuántas varillas de eso son las que hay que solicitar, digamos, a un proveedor de materiales para que lleguen a la obra. ¿Listo? Siguiendo, en la parte inferior había otra tabla. Aquí en la parte inferior izquierda mostraba el porcentaje máximo que puede presentar la composición de la varilla, que es 0,33% de carbono, 1,56% de magnesio y así el resto de elementos para la composición química de la varilla como tal que se necesitaría para la construcción. En la tabla del lado, aquí nos muestra la resistencia de tracción. Pues la de tracción, como ya habíamos hablado, era la de cuando las fuerzas tienden a estirar el elemento. Entonces tiene una resistencia de 550 megapascales. Para resistencia de fluencia mínima de 420 y de fluencia 540 megapascales. Aquí dice alargamiento mínimo. Esto depende del número de designación, como anteriormente habíamos visto en la tabla. Para varillas de 3, 4 y 5 hay un estiramiento del 14% en 200 milímetros. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta en el momento de hacer el presupuesto. Esta cuestión de lo que tiene que dar ahí con los megapascales y eso, en general, ojo, este numerito 420 megapascales es el módulo de fluencia mínima, es decir, eso lo van a conocer después como F sub Y, ¿sí? F sub Y, y es precisamente lo mínimo que debe aguantar cualquier refuerzo de acero que nosotros vamos a utilizar en la obra que sea, ¿sí? Es lo mínimo. Y eso precisamente pues, corresponde a esa. Entonces quiere decir de que nunca puede tener, digamos,
nosotros en ningún proyecto de construcción vamos a poder utilizar refuerzos que sean menores de ese. Una que es menor de ese específicamente es la de 1/4. Y la varilla de 1/4, de hecho, a nosotros nos sirve para unas cosas muy que ya nos tienen que ver tanto de estructura. Es decir, desde hace algunos años la NSR10 determinó que ese tipo de refuerzo no nos sirve para nada, ¿sí? No nos sirve incluso para generar, digamos, estribos. Tendría que ser una estructura, es decir, algún elemento estructural que realmente no tenga ninguna función en forma de resistir cargas, sino más bien es como para confinar. Será en el único caso. Y máximo solamente se podría utilizar como un refuerzo transversal, aunque en general para la mayoría de las estructuras que nosotros manejamos, pues eso todo depende de un diseño, y la mayoría de diseños pues están determinados a que mínimo se utiliza precisamente 420 megapascales. Es decir, ustedes tendrán que revisar en el acero, así como ese grafiquito que nos habían mostrado por ahí. Por ahí en algún momento habla sobre precisamente ese límite de fluencia. Aquí pues viene en PSI, pero o sea, muchas empresas lo presentan sin ningún problema con 420 megapascales, ¿sí? ¿Listo? Hágale. Bueno, esta es una empresa, una de las empresas más reconocidas por fabricar acero de mayor calidad, y uno de sus productos sería tubería estructural. Esta utiliza todo más para cerchas, cubiertas, encerramiento lateral o viguetas de entrepiso. Entonces, aquí las siguientes imágenes vamos a mostrar los productos que más que ofrece esta empresa en acero. Cuando ustedes estén ya digamos, entrando en materia de análisis, por lo menos lo que es como pre-kinder en ingeniería civil, lo que es analítica para ustedes, ustedes en algún momento de esa asignatura aprenderán algo que se denominan momentos de inercia. Y esa cuestión de momentos de inercia depende precisamente de la forma geométrica que tienen los perfiles normalmente, ¿sí? Usted le puede aplicar momentos de inercia a todo, pero específicamente uno lo utiliza muchísimo en lo que tiene que ver con estructuras metálicas. Y la resistencia no solamente es por la formita que tiene, por la forma geométrica, sino también por lo que es el espesor de su lámina, es decir, lo que se denomina calibre. Entonces, no es lo mismo tener un tubito de estos de calibre, por ejemplo, calibre 10 a calibre 12, calibre 18. Sí, cada uno de esos lo que indica es qué tan grueso es. Y pues, obviamente, entre más grueso, pues tendrá que resistir mucha más carga. Bueno, el siguiente producto que muestran es tubería circular o cilíndrica, bueno, acero galvanizado en lámina también. Entonces, la primera se utilizaría como para elementos no estructurales, como ornamentación, carpintería, y la segunda bueno, la segunda es resistencia a la corrosión generada por el zinc, que está compuesta por zinc. La siguiente. Bueno, aquí muestran una de las cubiertas arquitectónicas que pues últimamente se está utilizando mucho para fachadas, que es la cubierta arquitectónica, que tiene doble capa protectora que genera mayor resistencia a la corrosión y no propaga el fuego. Acabados altamente decorativos
tanto en cubiertas como en fachadas. Entonces, aquí se utiliza más como en bodegas y tipo de así de establecimientos. Bueno, la teja de zinc, pues una de las más utilizadas para viviendas, fincas, y pues una de las que habíamos hablado anteriormente en clases anteriores sería la Metal Deck de 40 y 50 grados. Consiste en una lámina de acero preformada y una losa que por encima iría una losa de concreto vaciada, lo cual formaría una losa compuesta. Digamos. Dependiendo de la forma, pues ayudaría para formar viguetas y después para esparcir las cargas que le generan a la estructura. Sí, o sea, esta es la que en algún momento habían preguntado y es precisamente lo que se conoce como placa colaborante. Entonces, ese tipo de lámina está generada de una forma y de un calibre específicos para poder que forme parte de una placa. Entonces, en general, lo que se hace es fundir encima una capa de concreto, ¿sí? Y de todos modos debe tener un refuercito adicional de una malla electrosoldada. Sí, eso es por los cambios de temperatura que se generan a la hora del fraguado, cosas que ustedes ya aprendieron. Pero la cuestión es que esto nos sirve tanto de formaleta inicial, pero después esto no se va a quitar. Es decir, va a ser parte integral de la misma placa, por eso se conoce como placa colaborante. Es más rápida desde el punto de vista de que requiere menos personal para poderla desarrollar. Pero tiene también sus limitaciones. Por ejemplo, una placa Metal Deck no admite, digamos, voladizos. Es decir, algo que queda sobresaliendo y que puede generar algún movimiento de flexión, ¿sí? Algún momento. Entonces, esto obligatoriamente necesita tener buenos apoyos. Adicional de eso, el tipo de acabado que queda a la vista, pues normalmente toca generar algo para que la cubra, porque siempre se va a notar específicamente lo que es esa figura como que es de medio hexágono que tiene la lámina. Entonces, a materia de cuestión estética, normalmente utilizan colocarle algún enchapado o algo que cubra precisamente de que se noten esos huecos. Listo. Entonces llega el compañero para hablar del aluminio y los tipos de aluminio. Sí. Bueno, primero es el aluminio. El aluminio es un elemento químico de símbolo Al y número atómico número 13. Se trata de un metal no ferromagnético. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos del aluminio forman el 8% de la corteza de la Tierra y se encuentra presente en la mayoría de las rocas de la vegetación y de los animales. Es un elemento que lo encontramos fácilmente en la corteza terrestre. Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería de materiales, tales como su baja densidad. La densidad del aluminio es de 2.700 kilogramos por metros cúbicos y su alta resistencia a la corrosión. Al aluminio normalmente se le hace un proceso de anodizado, el cual les diré que es el anodizado. El anodizado es un tratamiento superficial del aluminio que consiste en la formación de una capa de óxido de aluminio de forma controlada, mediante un proceso electrostático en el cual se hace pasar por una corriente continua a través de la superficie del aluminio, comportándose como anodo en un medio ácido. Con este proceso se consigue obtener una gran... ¿Señor?
Ánodo, es ánodo. Son los ánodos y los cátodos. Eso Ánodo, ustedes ánodo. tuvieron que haberlo aprendido en Ánodo. química. Sí. Bueno, con este proceso hacemos que el aluminio coja una gran protección contra la corrosión y coja una resistencia a la abrasión superficial, obteniendo diferentes espesores en función del tiempo y la densidad de corriente que pasa a través de la superficie del aluminio. Bueno, sabemos que la capa que se le vierte al aluminio es dependiendo al ambiente al cual se vaya a utilizar el aluminio. Les voy a decir el espesor de algunas capas de aluminio, dependiendo del ambiente. La capa de protección varía entre 5 y 7 micrómetros para ambientes inferiores suaves, quiere decir. Sobre 15 micrómetros para exteriores y climas más duros y hasta 20 y 25 micrómetros para ambientes industriales, marinos y extremos. Profe, puede pasar la página que le voy a decir las características del aluminio, por favor. Bueno, estos son algunos aluminios que vemos en las construcciones. Como sabemos, el aluminio se utiliza en puentes, pilares, columnas, puertas, ventanas, contramarcos, barandillas. A continuación, mi compañero les explicará los principales aluminios que utilizamos en la ingeniería civil. Por favor, compañero. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de aluminio. ¿Puedo cambiar la diapositiva? El aluminio suele encontrarse en forma de aleaciones, mezclas con otros metales que mejoran sus características naturales. Para